Soy Rubén Rojas, le doy la bienvenida a este programa especial. Le presentaremos la información más relevante de la semana del 27 al 31 de octubre de 2025. El presidente Javier Milei obtuvo un triunfo contundente en las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre en Argentina. Tras esa victoria, el presidente Donald Trump envió toda clase de elogios a Milei, dijo que el apoyo económico y político enviado desde Washington fue fundamental. En opinión del analista Jesús Silva Herzog Márquez, el mandatario argentino logró una base mucho más sólida para impulsar su programa de reformas. Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Jesús, buenas noches. ¿Cómo debemos leer este triunfo de Milei? Bueno, yo creo que es una victoria muy importante, muy sorprendente del presidente argentino. Hace unas cuantas semanas las perspectivas eran muy negativas en términos no solamente políticos, sino también económicos, y finalmente da este vuelco la elección, poniendo nuevamente contra la pared a los encuestadores que planteaban que iba a ser un resultado muy parejo. Finalmente se impone con una ventaja muy amplia frente a la oposición peronista. Y yo creo que ahí hay pues muchas señales. Una, la estrategia del presidente Milei de polarizar, de plantear que hay estos dos polos que se repelen, y que cualquier castigo a la presidencia sería pues regresar a los tiempos en donde esta inflación se desbordaba. Y por el otro lado también pues el que se construye una base electoral de este nuevo movimiento libertario, un movimiento radical en muchos sentidos, que tenía pues desde luego la fuerza de la presidencia de Milei, pero que no había construido una base parlamentaria. Ahora lo que tiene el presidente Milei es una base legislativa mucho más sólida, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, también un avance importante en el Senado, y eso creo que que nos conecta con lo que ha pasado en muchas partes del mundo, en donde un nuevo movimiento social, un nuevo movimiento político que se organiza, que se presenta a elecciones, da una sacudida y destruye el régimen de partidos que había tenido solidez durante muchas décadas. Lo vemos en Argentina con el ascenso de la Libertad Avanza, pero lo estamos viendo en todas partes del mundo. Sí, claro, se ve cada vez un mayor avance de estos grupos. Ahora bien, déjame ser un poco disruptivo, Jesús. Hace unos meses, cuando recién salió la lista de los candidatos, los libertarios más radicales, que lo apoyaron en un principio a Javier Milei, hablamos de Manuel Danam, Victoria Villarruel, Diego Giaconi, ¿no? Las juventudes libertarias, lo criticaron muchísimo. Dijeron que había metido a muchos peronistas a la lista, incluso haciendo a un lado a los libertarios. Esto lo irá a afectar al momento de tener que hacer, como tú bien nos decías, todas estas alianzas legislativas que le permitan tratar de llevar adelante un proyecto cuando tienes varios peronistas adentro. Bueno, hay una personalidad populista que creo que representa muy claramente el presidente argentino, el de no seguir los conductos tradicionales de las instituciones, el tener un discurso muy vehementemente antagónico, de insultar a las oposiciones, en fin, un estilo que conocemos en otras latitudes. Y yo creo que una de las cosas que han llamado la atención hasta donde logro ver en la opinión pública argentina es el tono llamativamente conciliador del discurso de victoria del día de ayer, de la noche del domingo, en donde por primera vez se escucha de labios del presidente Milei esta invitación a los acuerdos, cuando en este radicalismo populista esa era una palabra vedada. Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. Tiene el presidente Milei no solamente el combustible económico que le viene
de la administración de Donald Trump, sino también ahora este combustible parlamentario que le dará una base mucho más sólida para empujar su programa de reformas. Ahora bien, si bien con este avance que hemos visto de libertarios, derechas en distintos países, déjame trasladarte un poco de regreso a México, Sí. Jesús. ¿Habrá algo que aprender del lado de las oposiciones mexicanas que pudieran identificarse con este tipo de métodos? Porque libertarios no hay en México. Y de derecha, cada día les da más miedo decir que son de derecha. Bueno, yo creo que en el caso de nuestro país tuvimos muy recientemente lo que llamaron los panistas su relanzamiento, un evento con una marca más de mercadotecnia que de replanteamiento ideológico o estratégico, y coincido contigo, hay una posición que yo veo como ambigua dentro de Acción Nacional, en donde por una parte hay un lema que abraza, que coquetea con las causas de la derecha radical del mundo, de América Latina en particular, pero de inmediato ante la advertencia de que esto es el coqueteo con la derecha extrema, hay en los panistas unos pasos hacia atrás diciendo que se está interpretando equivocadamente. Es decir, no hay una definición clara. Y yo creo que la invitación que hace la política de Milei es la de la polarización. No sé si esa sea en términos electorales una recomendación sensata, tal vez lo es. Yo creo que es muy preocupante que al populismo de la derecha se responda o el populismo de la izquierda se responda con el populismo de la derecha. Creo que tendría que buscarse una manera de salir de esta trampa de la enemistad, de la oposición radical y buscar una manera de conciliar en el espacio de la política. Perfecto, como siempre, un gran análisis, Jesús Silva de Gerson Márquez. Gracias por estar con nosotros en la multiplataforma de Uno TV. Gracias. La maestra Alejandra Cuyen, analista política, aseguró que el gobierno federal recurre a distractores para no dar explicaciones de los problemas que enfrenta el país. Señaló que implementar una serie de medidas unilaterales sin tomar en cuenta a los socios comerciales como Estados Unidos y Canadá tendrá consecuencias. Para analizar todos estos temas, vámonos directo con Alejandra Cuyen, analista política. Alejandra, buenas noches. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Simón Levy, factureros, aeropuertos, maíz? Sin maíz no hay país. A ver, yo creo que lo primero, voy a empezar por lo último, que es esta entrevista. Y efectivamente yo creo que están buscando distractores. Es muy el modelo de las mañaneras. Lo mismo hacía López Obrador el sexenio pasado y ahora pues es Jesús Ramírez Cuevas, no tendrían por qué hacer algo distinto. Es una estrategia que funciona mediáticamente y parece que están buscando culpables por todos lados porque a los de adentro efectivamente no los pueden tocar. Ya nos quedó claro, la semana pasada comentábamos aquí con Pepe cómo pues, si Harfuch entra del brazo de Adán Augusto al Senado, pues te queda claro dónde están los intocables y dónde están las alas que no se van a mover. Y entonces pues había que buscar a Álvarez Puga, que lo habían detenido hace varios meses y están viendo si lo logran extraditar. Y simplemente desvías la atención en un momento muy delicado, porque efectivamente, más allá de la inseguridad que vemos cotidianamente, pues tenemos un problema con el maíz, que no es menor, Renato, porque el tema del maíz se dedicaron con estas políticas de Morena de querer controlarlo todo, porque juegan a ser los que controlan el mercado, pero además quitaron el maíz transgénico, que es el que genera mayor productividad, pero además quieren meter precios de garantía, pero estratifican a quién y quieren que los estados paguen parte de ese precio de garantía, pero los estados no tienen dinero. Entonces lo que se te está haciendo es una inmensa bola de nieve. Ya oíste, escuchábamos hace rato a este campesino de Morelos diciendo, ya vamos a destruir la carretera, o sea, ya no nada más es paralizarla, sino empezar a destruir la infraestructura y lo que sigue son los balazos. Y al final, pues esto es un conjunto de resultados
de que quitas los amparos, de que no hay un sistema de justicia, de que quieres intervenir los mercados, como es el caso del maíz, y quieren controlarlo todo sin dinero, porque el sexenio pasado pues iban billeteando y con eso iban conteniendo las crisis. Pero el problema de fondo no está resuelto, es decir, México está importando más maíz que nunca en su historia. Somos deficitarios, estamos importando casi el 70% del maíz que se consume porque se dejó de producir. Y sí, hubo una sequía, pero lo que realmente te impactó es que no tienes semilla productiva para producir ese maíz, y además destruyeron a la Financiera Nacional de Desarrollo, entonces se acabó el crédito al campo. Entonces tienes un entorno de altísimo nivel de tensión, pues hay que buscar algunos distractores, un Simón Levy, un Álvarez Puga, que pueda llenarte la mañanera de información. Y lo que siga, pero ahí tocas un tema muy importante, el tema de los precios de garantía. El maíz en el mundo hay una sobreproducción, resultado de que estamos importando más, resultado de una falla en las políticas agropecuarias, no de este año, de muchísimos anteriores, una reducción entre la producción. ¿Cómo controlas el precio del maíz? Cuando dependes de precios internacionales, no tienes dinero. Vamos, estamos como volviendo a aquella época de Echeverría, ¿no? Invéntate los precios. A ver, puede ser, es justamente, puede sonar, dirían en Morena, neoliberal, pero no es un tema neoliberal, es un tema de sentido común. La medida de los precios de garantía es una medida vieja, efectivamente, es setentera. Y es una medida que en su momento probó no funcionar. Suena bien, porque entonces el productor le estás diciendo que le vas a pagar un precio fijo y entonces no va a padecer la volatilidad del mercado. Pero como no tienen control ni tienen infraestructura para el acopio y para realmente poder pagar el famoso precio de garantía, y pusieron reglas tan complejas a quién sí y a quién no le pagan, y solo le pagan a los chiquititos, y entonces los grandes, ¿qué? ¿No? ¿Qué van a hacer? Todo mundo necesita empezar a producir, pero es que es, de nuevo, una combinación entre un tema de intervención en el mercado con un tema de afectar a los insumos, porque afectaste el grano al prohibir los transgénicos y afectaste al fertilizante. No es fertilizante, en realidad es para quitar los animales. El glifosfato, que también se prohibió y que era fundamental para tener una mayor productividad en las parcelas de maíz. Entonces, cualquiera que haya tenido contacto con una parcela de maíz, con el proceso de producción de maíz, sabe que este tipo de insumos es muy romántico quitarlo y suena muy bonito, pero tiene un impacto brutal en productividad. Y eso va de la mano de que no hay crédito, porque no hay crédito para el sector agropecuario y ciertamente menos para el sector de maíz. Entonces, ahí está el resultado, son carreteras paradas, son productores en quiebra y son negociaciones que están tratando de hacer por estados, unos aceptan, otros no. En el caso de Michoacán, además, tienen el problema de extorsión, claro, y lo mismo en otros estados. Entonces, me parece que lo que pasa en la mañanera están jugando con distractores mientras tratan de resolver esto, y me parece que el gobierno se encuentra entrampado en las políticas del deber ser según sus criterios de 4T y de esta izquierda vieja setentera, que no coincide con el tipo de economía abierta, globalizada en la que viven. Te arrolla la realidad del mercado. Y eso te brinca al último punto, y que es un magnífico ejemplo, que es el del AIFA, ¿sí? Y el de los vuelos. Pues, si tú agarras y cancelas horarios, slots, reduces vuelos para obligar a las aerolíneas a irse a tu nuevo aeropuerto que te inventaste, en vez de hacer una transición ordenada, quitaron el horario de verano que te genera una serie de desfases en cómo se registran ahorros de energía vuelos, que son reales. Pero tan solo en el registro de los vuelos. Se tomaron un montón de medidas unilaterales sin tomar en cuenta que tenías acuerdos con otros países, en particular con tus socios comerciales, y pensaste que no iba a haber consecuencias. Le llaman soberanía, Renato. ¿Sí? Le llaman soberanía,
Pero entonces es jugar con este modelo donde eres tan soberano, pues que te vas a quedar aislado porque no puedes tener una vida de intercambio comercial, político, con el resto del Formas mundo. parte del planeta y formas parte de mercados Pues sobre todo internacionales. si tienes arreglos, o sea, Es correcto. si hacemos un acuerdo, o lo cumplimos, o cada nos quien por quedamos su fuera, casa, ¿no? Y se acabó esto. Maestra Cuyen, qué gusto como siempre y me quedo con este gran abanico de temas que nos dejas. Te lo Siempre un agradezco placer muchísimo. verte, mi querido Renato. Un placer, mi querida Alejandra. Los paros y bloqueos de diferentes sectores inconformes se han convertido en una moneda de cambio con el gobierno federal. A esta pregunta responde el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político de UNO TV. Con usted y con uno, el embajador Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Carlos, buenas noches. Hoy la CENTE convocó a un paro nacional para el 13 de noviembre. Sería el cuarto que hacen en lo que va de este año. Pero además ha habido paros nacionales de agricultores, el Poder Judicial, trabajadores del SAT y lo que se acumule. ¿Se convirtieron los paros en la moneda de cambio para sentar a negociar al gobierno? Buenas noches, Renato. Mira, los paros siempre han jugado ese papel. No es la primera vez que hay paros. Pero sí es sorprendente que en esta segunda administración morenista estamos viendo mucho más actividad de este tipo que en la primera. En el pasado, pues hemos visto paros de la CENTE, en la TACUAL, la reforma educativa, la cantidad de paros que generaron. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto del momento? Yo creo que los paros tienen lógicas distintas, pero sí hay un hecho que tenemos un gobierno que ha mostrado que no está dispuesto a usar la fuerza pública, y no digo reprimir, usar la fuerza pública para liberar una carretera que tiene 80 horas cerrada y que tiene 90 kilómetros, como reportabas, de cola. Eso es un daño a la gente muy profundo y es una violación flagrante de la ley. Se está violando la ley de comunicaciones que no te permite hacer algo así. Entonces, cuando los actores ven que haciendo esto el gobierno responde, pues quienes tienen demanda y que no encuentran otra vía para resolverlos, utilizan estos. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son esas demandas y por qué no hay otras vías de solución? El caso de los maestros es bien conocido, llevamos décadas con ello y siempre están en una estrategia, tú me das, yo te pido más, y es un círculo de nunca acabar. La reforma educativa lo había logrado acotar después de una serie de paros muy complicados que llevaron enfrentamientos con la fuerza pública, tú recordarás, pero lo había logrado acotar porque se había como reestructurado el poder del gobierno respecto a los maestros, quien controlaba ascensos, ingresos, pues era a través de mérito y una serie de mecanismos descentralizados del sindicato, y el sindicato pues, nuevamente tiene poder para exigirle al gobierno pacificación, etc. Ahora, el caso de los agricultores, yo creo que tiene que ver con el fracaso de la política del López Obrador en materia agropecuaria. Se desmantelaron una serie de instrumentos que había para aminorar los riesgos de la volatilidad en los mercados internacionales de grano, se sustituyeron básicamente por apoyos directos a los campesinos y un precio de la garantía pues muy limitado a quienes les toca y en monto. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita, Renato? Que después de varios años de precios altos, entonces no importa el precio de garantía, cuando el precio está alto por Ucrania, por problemas climatológicos, etcétera, hayamos tenido precios del maíz, en este caso, muy altos. Es un año donde la producción ha sido muy buena, el clima ha sido bueno en varias de las regiones maiceras del mundo, en particular Estados Unidos, y sí, el precio del maíz se ha desplomado, es la mitad más o menos de lo que teníamos el año pasado. Entonces, para los agricultores es un golpe para el que no tienen instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos había antes? Seguros. Tú comprabas un seguro, si el precio caía, te cubría una parte de esto. Todo eso se desmanteló. Entonces ahora están enfrentando el problema de ese desmantelamiento. Y si a eso le sumamos que producir maíz se ha vuelto más caro en México por problemas de insumos que han subido su precio, simplemente los combustibles, Renato. Hoy la gasolina y el diésel en Estados Unidos están prácticamente a la mitad que en México, no porque lo subsidien, sino porque no le cobran los impuestotes que nos imponen a nosotros. Súmale los costos de estas carreteras a veces paralizadas o destruidas, es decir, el costo de logística es muy, muy alto y finalmente pues hay que sumarle la extorsión.
todos los agricultores de ciertas zonas tienen que pagar algo. Y eso también sube el precio y disminuye la utilidad. Y el gobierno pues, tiene límites presupuestales muy claros, no hay una estrategia integral para resolverlo. Pensaron que si les aumentaban un poco la oferta iban a resolver el problema y estamos viendo que no es suficiente porque no llega a las expectativas de los campesinos y porque tampoco es una solución de fondo al problema, es una aspirina para ver si pasamos esta. Claro, ahora, en contraste, podemos ver por ejemplo, a las madres buscadoras. Ellas han buscado un diálogo en buena lid, se han acercado, han ido literalmente a tocar la puerta para sentarse a negociar con el gobierno. Y el gobierno a estas personas que se acercan en buena lid, que no buscan afectar a terceros, como que no les hace caso, como que está muy ocupado atendiendo al que sí protesta en la calle y esta otra opción, como no me generas problema, puedo dejarla ahí guardadita un rato en el cajón. Uno, no me generas problema, es cierto, las madres están desesperadas, no tienen esta capacidad de organización, no tienen tractores, están acosadas y sí, no las atienden. Pero esto es importante. ¿Quién podría estar atendiendo a los agricultores para no llegar acá? En la medida que Morena se ha vuelto un partido donde todo está controlado desde arriba, antes pues, los agricultores tenían cierta forma de llegar a través de sus diputados, que tenían un cierto margen de maniobra para buscar A, B, C. Hoy pues, todo viene de arriba, el presupuesto es el que se dice de arriba, se negocia desde arriba y pues, están frustrados porque no tienen ese tipo de espacios para manifestar sus necesidades. Y sí, el gobierno pensó que los ignoraba y que con ello iban a lograr lo mismo con las madres buscadoras, pero tienen mucho más capacidad de organizarse. Entonces sí, es un gobierno que va reaccionando a quienes le ponen la pata fuerte. No todos la pueden poner, entonces no todos son atendidos. Y las estructuras monolíticas comprueban que no funcionan. Las estructuras monolíticas son malas para absorber las demandas ciudadanas, son malas para cuando se equivoca en una política pública, modificarla, porque todo viene de arriba, todo viene en función de la intuición del jefe, y aquí destruyeron una política pública que tenía problemas, puede haber sido mejorada, pero ha dejado a estos agricultores en este momento de ciclo de baja del precio del maíz con una situación muy apremiante. Claro, de acuerdo. Embajador, muchísimas gracias. A ti, como qué gusto siempre, estar con ustedes. Un placer estar aquí con usted. Bienvenido siempre. Legisladores del PRI, Morena y Movimiento Ciudadano junto a la activista Samara Martínez presentaron ante las cámaras de diputados y senadores una iniciativa para legalizar la eutanasia y la muerte digna. La iniciativa busca modificar la Constitución y la Ley General de Salud para regular la muerte asistida, así como modificar el Código Penal para no criminalizar la decisión de las personas de tener una muerte digna. A propósito de este tema, el crítico de cine José Antonio Valdés Peña hizo una selección de películas que abordan el tema de la eutanasia. En México esta semana se presentó la iniciativa de la ley Trasciende, que busca el derecho a una muerte digna. En su selección de películas, José Antonio Valdés Peña, a quien damos la bienvenida, él es crítico de cine experto, nos habla de algunas historias justamente que hablan sobre este grave problema de la eutanasia, grave para algunos, solución para otros. Buenas noches, bienvenido, José Buenas Antonio. noches, Pepe. Pues sí, parte de la muerte, ¿Te pues paso una botellita de Claro qué? que sí, con mucho gusto. ¿De qué la Ahorita quieres? compartimos, de chinchol, como bien dices. De chinchol, aquí tenemos de aguarrás, de lo que tú Muy quieras. bien, qué rico. Muy bien, Pepe. Pues mira, efectivamente llega esta iniciativa de ley, la ley Trasciende, donde pues vamos a empezar a hablar en México de un tema que es la muerte asistida, la eutanasia, la calidad de vida de un paciente que ya no tiene remedio físicamente, se tiene que prolongar de manera innecesaria o puede en algún momento realmente ocurrir esta muerte asistida. Pues bueno, vamos a ver una serie de historias en las cuales los personajes se enfrentan a este dilema. Como siempre, tratamos de tener un poco de todas las culturas posibles. Y pues empezamos por los Estados Unidos con una película que fue muy exitosa en su momento, Mi vida es mía, del director John Badham, donde Richard Dreyfuss interpreta pues, a un personaje que sufre un accidente, queda paralizado del cuello hacia abajo, se encuentra internado en un hospital y pues él le pide a la gente que lo rodea que finalmente llegue la muerte asistida. Pero la película de 1981 nos plantea
todos los dilemas morales, los dilemas científicos, los dilemas religiosos que el personaje va enfrentando, cuando pues el que está pasando por este momento terrible es él y los demás no pueden entender su dolor. Pues una película basada en una muy exitosa también obra de teatro que pues John Badham con este gran actor Richard Dreyfuss llevó al cine. Vámonos ya en nuestro siglo, en nuestro milenio, pues las invasiones bárbaras de Denis Arcand, segunda parte de la película La decadencia del Imperio Americano, desde allá, desde Canadá, pues nos plantea también este asunto, Pepe. En este caso, pues es un padre de familia quien empieza a vivir un cáncer que lo va llevando pues cada vez más hacia un final doloroso y cómo su hijo, con algunas opciones legales y algunas no tan legales, tienen que ver la película, pues va aminorando el momento de sufrimiento de su padre hasta que llegue el momento del gran final. Película ganadora del Oscar a la mejor película extranjera y que pues también ganó otro Oscar de mejor película extranjera, nuestra siguiente película. Pues desde España nos llega la muy conmovedora historia de Ramón Sampedro, un hombre que desde su juventud por un accidente de natación quedó paralizado del cuello hacia abajo y pues durante muchos años él estuvo desde su cama, desde el lugar donde estaba postrado, luchando por una muerte digna. Entre una abogada, personajes que le dicen que tiene que vivir y otra vez los asuntos legales, religiosos y morales alrededor de la eutanasia, pues esta película de Alejandro Amenábar con una extraordinaria interpretación de Javier Bardem, pues sin duda fue una película que abrió este tema de una manera muy especial al mundo entero. Golpes del destino de Clint Eastwood, ganadora del Oscar a la mejor película, pues no podría ser en un sentido una película sobre la eutanasia. Sin embargo, el triste destino de su protagonista, pues una joven boxeadora que en un momento dado va a sufrir un accidente, pues lleva a los personajes a este dilema. ¿Se tiene que acabar con la vida de una persona que está sufriendo o hay que esperar el final de una forma natural? Ahí, pues hasta las últimas consecuencias llegarán los personajes interpretados por Clint Eastwood y Hilary Swank, ambos ganadores del Oscar a la mejor dirección y a la mejor actriz protagónica. Amour, de Michael Haneke, pues la historia de dos viejos maravillosos que viven en un departamento allá en París y qué pasa cuando ella empieza a desarrollar elementos de demencia senil y su pareja, también un hombre ya muy mayor, pues tiene que enfrentar esto y finalmente tomar decisiones importantes. El gran cineasta austriaco Michael Haneke nos lleva pues a las consecuencias máximas del amor y también de la necesidad de un final digno. Y finalmente pues dirigida por Talit Granit, una película, Pepe, muy interesante desde Israel, la fiesta de despedida, en la cual pues un grupo de personas mayores que viven en una casa de descanso, pues de repente inventan una máquina con la cual ayudan a bien morir a un compañero. Cuando los demás habitantes del lugar se enteran de esto, empiezan a hacer pues una lista de espera y una lista de asistencia para pues en algún momento utilizar esa máquina y también pues librarse de una muerte indigna. Entonces, como te das cuenta, diferentes culturas, diferentes películas abordan el tema y pues ha llegado el momento de que México también lo aborde para que pues finalmente, si va a llegar un final, pues que sea un final digno y un final sin dolor para la persona que está pasando por este trance. Gracias, José Antonio. Gracias a ti, Pepe. José Antonio Valdés Peña. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Soy Rubén Rojas. Hasta pronto.